día de hoy en Salud y Bienestar vamos a hablar acerca de las adicciones y cómo éstas afectan en nuestro bienestar general. Es un programa bastante especial porque hoy contamos con dos invitados. Primeramente contamos con una excelente psicóloga clínica que nos va a ayudar a ver este tema por ese lado. Ella es Isabela Aldunate. Hola Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Y también tenemos otro invitado que va a contar su experiencia y también va a contar cómo pudo salir victorioso de esto. Él es Santiago Capobianco. Hola Natalia, un gusto, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ambos por venir. Primeramente empecemos hablando sobre qué son las adicciones. Isa, contanos cómo afecta esto a nivel mental y a nivel de emociones en una persona. Mira, cuando hablamos de adicciones, ya tanto en el consultorio como a nivel clínico, nosotros vamos a hablar de tipos de conducta que va a funcionar como una forma de regulación, ¿entendés? Cuando hablamos de una adicción va a venir, siempre va a nacer, la mayor parte van a ser justamente de intentar reducir el malestar que estás sintiendo por algo emocional y como una forma de regularme, porque quizás no tengo las herramientas. Ahí hablamos mucho de la tolerancia al malestar y cómo yo la utilizo como una herramienta que luego me vuelvo dependiente ante esta, ¿entendés? Entonces, cuando hablamos de adicciones también, muchos hacemos referencia a adicciones solo en sustancias y la realidad es que no es simplemente eso. Vemos muchas adicciones a nivel de las apuestas, pornografía, relaciones, vemos en el mismo trabajo, digamos, y no solo se limita a un campo, que es como que ya se tiene mucho tabú sobre el tema, sino hay muchísimo de qué hablar con respecto a esto. Exacto, muchas personas simplemente asocian una adicción con alcohol, con drogas, pero en realidad hay muchísimas. Y esto tiene que ver quizás con alguna necesidad por detrás, algunos vacíos por cubrir. La mayor parte sí, ¿entendés? Cuando lo vemos dentro del consultorio, ya indagamos porque como que lo ves en un principio y ese primer pantallazo que vos ves, uno piensa que es simplemente que la persona cayó en esto y es tan sencillo como, ok, salte de esta situación, pero tiene que ver con el cubrir un espacio que no lo están pudiendo hacer de manera saludable, por así decirlo, porque es un regulador emocional. Dentro de todo sí cumple su función y la función puede ser, obviamente, lastimar a la persona, pero el fin es justamente reducir el malestar o por último no tener que vivirlo. Entonces, sí va a venir con un vacío, falta de algo, la necesidad de cubrir ciertas parte de la identidad misma de la persona igual. Perfecto. Santiago, vos que lo viviste en carne propia, contanos cómo empezó esto para vos, porque muchas veces escuchamos quizás que una cosa lleva a la otra. Vi un video que vos subiste en tus redes que vos dijiste que pasaste por diferentes tipos de adicciones, ¿no? Que fue alcohol, que fue apuestas, que fue el tema de las drogas, pero ¿cómo empezó esto para vos? Bueno, el vicio, ¿no? Y lo que es todo esto de sustancia o cualquier vicio, primeramente se ve atractivo, ¿no? A simple vista uno lo llega a percibir como que es un mundo donde encuentra identidad, donde es un mundo que va a llenar esos vacíos que generaste desde una infancia, quizás ausencia de padre, ausencia de valores, y bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Pasaba que el mundo se veía atractivo, yo creía que iba a entrar en un círculo que se veía como que me iba a generar un estatus social, ¿no? Como que ahí iba a conseguir buenas amistades, iba a conseguir dinero, porque así te lo pinta el vicio, ¿no? Te pinta como que va a llegar la plata fácil, digamos, ¿no? Claro. Empecé con el alcohol a los 13 años, empezamos entre amigos y bueno, de ahí iba cayendo, fui cayendo en las apuestas y bueno, finalmente en las drogas. Y sí, es totalmente llenar esos vacíos, llenar unos vacíos y hacerte una identidad falsa, una identidad donde al principio se ve atractivo, al principio se ve como que es divertido, no se ven las consecuencias, pero mientras vas más metido, más va pasando más el tiempo, ya te vas dando cuenta que más bien estás totalmente vacío y que no sos nadie, digamos, ¿no? O sea, Desde tu punto de vista, ¿el entorno importa en este caso? sí, totalmente importantísimo. Lastimosamente ahora se ve desde muy temprana edad los jóvenes, incluso en los colegios, ya apuestan desde sus teléfonos, digamos, ¿no? Tienen esa facilidad, tienen a un mensaje de llamar al dealer, pedir droga, digamos, ¿no? Entonces, y es un mundo donde cada vez hay más jóvenes y cada vez hay más vicios, digamos, ¿no? Porque como decía
la psicóloga, que muchas veces categorizamos a los vicios por sustancias, pero no, o sea, los vicios son dependencia emocional, dependencia hacia una relación, la comida, la pornografía y ahora un peladito de 11 años tiene celular, digamos, ¿no? O sea, Ujú. está a un clic de la pornografía, está a un clic de entrar a páginas clandestinas de apuestas, digamos, ¿no? Entonces cada vez hay mayor facilidad de someterse a un vicio, digamos. Tal cual, he escuchado bastante que en los colegios niños de 13, 14 años ya están apostando, ya se hacen cajero, creo que se llama, Ujú, ya ujú. o sea, ya están metidos en eso, ya están metidos en problemas bien graves, porque ¿qué pasa? No, o sea, no creo que a esa edad manejas harto dinero, o si lo haces, es por eso que se endeudan, que después no saben qué hacer y ya después vienen los problemas para los padres, ¿no? Entonces vos, Isa, contanos, ¿por qué es tan fácil que la persona se envicie con esto? Mira, o sea, cualquier tipo de adicción, que era lo que hablábamos, de lo que hablaba Santiago, o sea, cualquier nivel de adicción va a tener que ver con el tema de que yo estoy sintiendo un malestar y siempre va a ser pequeño, lo que vos decís. O sea, puede empezar en medidas y proporciones muy pequeñas porque no te das cuenta la magnitud a la que vas a llegar de la dependencia. Porque si pudieras visualizar el estado en el que vas a estar, obviamente nadie se metería en eso, entonces Claro. no sería tan fácil. Sería la facilidad que tenés mucho con el círculo social, va a Ujú. tener todo que ver, ¿entendés? Porque es un sistema, funcionamos como un sistema que nos va a afectar. Entonces, si mi círculo está en este tipo de cosas, yo voy a terminar cayendo muy fácilmente. Entonces, el buscar esa gratificación, porque es todo un cambio hasta el nivel en el cerebro, ¿entendés? Porque Claro. modifica tu sistema de gratificación y de satisfacción, porque ahí querés como estas recompensas más inmediatas. Entonces, esa tolerancia que vos tenés a de repente no tener, no sé, ganar apostás un boliviano y ganas Ya. 5, digamos, ya comienza esa gratificación y comienza todo a nivel hasta químico, ¿entendés? La dopamina, esa sensación que te da de poder hacerlo, de sentirte bien, o por último, por ejemplo, si nos vamos al lado de las sustancias, de poder irte a una realidad alterna en donde vos estás más tranquilo, donde casi nunca es por el mero hecho, sino por el no sentir o la gratificación que te hace el momento en el que estás haciendo esa conducta o ese consumo, ¿entendés? Porque hablamos de dos cosas, digamos, cuando hablamos de hacer una conducta como la pornografía, apostar, te genera esa dopamina, entonces como que te da un choque que te sube a lo más alto y claro, en ese momento vos te sentís en el tope. Ujú. Pero ya cuando bajás se vuelve muy duro y cada vez que van pasando las veces o el patrón se va aumentando, ese bajón es más duro y querés volver nuevamente a esa sensación de satisfacción más rápido. Y ahí comienza a aumentar los niveles y como que gradualmente vas aumentando. Entonces, justamente si es de lo más pequeño, aunque parece muy, no sé, como que hay que exagerar, pero desde lo más pequeño de Ujú. una apuesta, ya comienza el proceso de modificarte en tu sistema de gratificación. Entonces vos decís, quiero más y quiero más, ¿entendés? Aún más si vos lo ves en otras personas que han tenido buenas historias de éxito con esto, ¿entendés? Claro. Y vos decís, yo lo voy a poder controlar. Y viene esa sensación que yo le llamo la ilusión de control, de que yo puedo salir cuando yo quiera, ¿entendés? Y la realidad es que no es tan sencillo, porque sí vas a necesitar todo un apoyo por detrás, hasta el cambio del contexto, que era lo que decía Santiago, ¿entendés? Si mi grupo está ahí, ¿cómo yo no voy a poder estar ahí, digamos, ¿no? Si mi grupo pudo, yo puedo, ¿entendés? Justamente eso quería hablar. ¿Qué pasa con esas personas que piensan que solo porque lo hacen una vez tienen todo controlado? ¿Te pasaba a vos, Santiago, de decir solo es una vez y no lo voy a volver a hacer? Claro, me pasaba yo mismo, o sea, te mentís a vos mismo, digamos, ¿no? Si bien la característica principal de un adicto es que manipula y miente, ¿no? Ujú. Entonces, y al primero que se miente y al primero que se manipula es a sí mismo. Y quizás uno dice, esta es mi última apuesta, esta es mi última salida, digamos, ¿no? Este es mi último porro de marihuana, pero al día siguiente volvés a caer, digamos, ¿no? Porque ya estás adicto, digamos, ¿no? Ya dependes de esa sustancia. Y es muy bueno saber que la adicción no es si lo haces todos los días, digamos, ¿no? Ya por hacerlo todos los fines de semana o ya por tener que ir a un evento social y no podés ir y no hacer de ir y beber a ese evento social, ya es adicción también, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo sentís que esto repercutía en tu día a día? ¿Notabas vos cómo esto afectaba? Afectaba porque ya literalmente yo me despertaba y era directo a buscar con qué drogarme, digamos, ¿no? O sea,
pedir plata prestada a mis amigos. Yo creo que por eso mis amigos ya no querían saber de mí, digamos, ¿no? Porque Claro. lastimosamente yo los usaba para eso, digamos, ¿no? Y aparte traía muchos problemas más, digamos, ¿no? En mi casa incluso muchas veces llegaba a buscar pastillas, medicamentos, digamos, ¿no? Que solamente era para meterme para que ya mi cuerpo, o sea, sienta que me metí algo, digamos, ¿no? No, ni siquiera para el efecto de que te da una droga, sino para que ya el cuerpo sepa que ya está entrando algo químico, una sustancia, digamos, ¿no? Simplemente. Y porque ya no te alcanza el dinero, ya no te alcanza, ya no sabes qué hacer para conseguir la sustancia, digamos, ¿no? Y claro, me imagino que tus papás igual te empezaron a cortar ese dinero que te daban. Claro, sí, ya era muy notorio ya también, digamos, ¿no? Entonces, ya mi familia desesperada, digamos, ¿no? Me cortaba el dinero, pero yo igual los manipulaba, digamos, ¿no? O si no, me buscaba otras cosas que hacer, digamos, ¿no? Empeñaba mis cosas de valor, incluso robaba dinero a mis padres, digamos, ¿no? Entonces, es un tema bien destructivo, digamos, Claro. ¿no? Lastimosamente. ¿Qué sentís vos que hubiera sido el consejo que te pudieran haber dado en ese momento que te hubiera ayudado a abrir los ojos? Mucha gente venía, me hablaba, digamos, ¿no? Pero lastimosamente, creo que lo que es la adicción te mete en una burbuja, ¿no? Te ciega y te deja sordo, digamos, ¿no? Entonces estás vos metido en tus propias ideas, metido en tus creencias erróneas y, o sea, me tocó de verdad tocar fondo, digamos, ¿no? Para darme cuenta la gravedad de lo que es ser un adicto, ¿Te digamos, ¿no? dejaron solo? Muchas veces me han dejado solo, muchas veces yo solo en mi cuarto dañándome, digamos, ¿no? Muchas veces no me acuerdo de muchas cosas y bueno, lastimosamente, bueno, gracias a Dios tuve que meterme a un centro de rehabilitación y estuve como un año, Ujú. pero incluso me llegaba a escapar del centro de rehabilitación, volví a entrar, entonces es un proceso igual, digamos, ¿no? De sanación, es un proceso de tratar muchas áreas que destruye lo que es la adicción, porque te destruye espiritualmente, mentalmente, físicamente, psicológicamente. Entonces, es algo que no solamente te daña y te crea una dependencia, sino que deja heridas, te deja inútil e inservible, digamos, ¿no? Claro, porque no es solamente que estás recuperado cuando ya no consumís. Cuando vos ya no consumías, quedaste dañado en muchas áreas, como mencionás. ¿Cómo empezaste a sanar todo esto? Yo empecé, bueno, primeramente acercándome al área espiritual, conecté con Dios, conocí a Dios, ese perdón, Ujú. y bueno, el Señor te levanta, ¿no? El Señor es grande en misericordia, en gracia, que te levanta, a pesar del pasado que hayas tenido, te levanta, ¿no? Y bueno, es a empezar a trabajar lo que es el área mental, el área de los hábitos, porque es muy importante, una persona en su adicción pierde todos los hábitos, pierde lo que, incluso lo que es tender tu propia cama, incluso de cocinarte algo vos mismo, digamos, ¿no? Y ahí en el centro de rehabilitación, o sea, nos hacían tender nuestra cama, limpiar 2 horas, digamos, ¿no? Lavar, todo lo que son hábitos que cualquier persona tiene la obligación de tener, digamos, ¿no? Porque son hábitos propios, pero todo eso se pierde en lo que es los malos hábitos, lo que es la adicción. Y muchas veces la psicología te dice que la adicción es una enfermedad, es como un cáncer, digamos, ¿no? Que quizás no se llega a curar, pero sí se llega a tratar, digamos, ¿no? Y yo ahora implementé nuevos hábitos, o sea, yo tengo la obligación de tener buenos hábitos, digamos, ¿no? Porque si yo dejo de conectar con Dios, si dejo de buscar a Dios, si dejo de levantarme temprano, si dejo de entrenar, si dejo de hacer ejercicio, mi mentalidad de adicto me va a consumir, entonces, y me va a llevar a nuevamente consumir, digamos, ¿no? Claro, porque igual no es un proceso lineal. Vos estás luchando día a día para mantenerte como estás. Totalmente, y si bien ya pasaron como 2 años, digamos, ¿no? Pero la lucha sigue, digamos, ¿no? Claro. Y incluso no solamente con droga, digamos, ¿no? Sino también hay otros tipos de adicciones, digamos, ¿no? Lo que es adicción también a la pornografía, a los juegos, porque yo también fui ludópata, entonces adicción a la comida, al azúcar, entonces es una adicción constante que ya está en mí, digamos, ¿no? El ser adicto
y cada vez yo tengo que luchar para vencer esos tipos de adicciones, digamos, ¿no? Contanos un poco de esa etapa. Vos decís que eras ludópata. ¿Ibas a casinos? ¿Era apuestas en línea? ¿Cómo era? Era de todo, digamos, ¿no? Yo empecé a los 14, 15 años, eh, nos juntábamos entre amigos a jugar póker, digamos, Ya. ¿no? Pero de ahí llegaban unos amigos y decían que conocían una casa clandestina y de ahí íbamos toditos y nos metíamos ahí toda la tarde, digamos, ¿no? Y ya al principio era como que una joda, digamos, Claro. entre amigos, o sea, pero ya después era yo solito y un amigo más, digamos, no todos los días ahí. Y bueno, empezaron las casas clandestinas, los casinos clandestinos, después ya el casino, y ya era todos los días apostar online, digamos, ¿no? Literalmente es un mensaje y ya estás apostando, Claro. digamos, ¿no? O sea, y te envuelve, es increíble cómo esto de las apuestas, esto de los casinos, psicológicamente te juegan en contra para que vos dependas, o sea, te manipulan con lo que son sonidos, lo que son los colores que usan, o Claro. sea, es todo un juego psicológico, digamos, ¿no? Claro. No sé si ahí la doctora quiere añadir algo. O sea, también yo creo que tiene que ver con esta sobreestimulación, que es esta sensación, de lo que hablábamos de como que la energía que te provoca, ¿entendés? Y creo Ujú. que el ambiente, como lo que vos decís, porque cuando he trabajado en temas de ludopatía, se prepara todo un como escenario. Es como que todo, cuando vos lo haces en línea, no es como que, ah, ya me pongo la compu y listo, sino como que hay todo un escenario atrás, como que la conecto a la computadora, me pongo el aire acondicionado, pongo música, estoy fumando, estoy consumiendo coca, digamos, ¿entendés? O sea, todo ese tipo de cosas que me crean un ambiente que esa es toda la experiencia de la gratificación que te genera, ¿entendés? Y cuando vas a un casino es justamente este ambiente de sobreestimulación, la música, los sonidos, las luces, toda la facilidad de consumo que puedes tener alrededor de esto, porque puedes estar bebiendo mientras estás apostando, estás con tus amigos, o sea, es todo una experiencia a la que vos tenés que ir aprendiendo a ponerle esos bloqueos, digamos, para poder trabajarla, digamos, porque no es solo el hecho de, ok, no voy a apostar y me voy a esconder el teléfono, digamos, ¿entendés? Hay muchos pasos previos que cada persona va haciendo y que no es consciente, sino que lo vas haciendo así como que ya como una rutina, se vuelve algo rutinario. Claro, a mí lo que me gustaba hacer era encerrar en mi cuarto con la computadora, música, digamos, Ujú. como que te haces tu propio ritual y Claro. se te hace rutina, digamos, ¿no? Se te hace hábito y ahí te ponías a fumar, vapear y yo me inhalaba coca, digamos, ¿no? Ujú. Entonces ese era como que me sobreestimulaba, digamos, ¿no? Y entonces era como que también me hacía adicto a lo que es la apuesta, pero también me hacía adicto a esa terapia que tenía, por así decirlo, o Ujú. Experiencia, esa digamos, ese experiencia, momento, ajá, ese digamos. momento, digamos, ¿no? Y ahora hablando indirectamente de qué es lo que te atrapa en esas cosas, también vos te metes al Casino del Vigo y no es que está cualquier mujer ahí, digamos, ¿no? O sea, están mujeres vestidas provocativamente, con buen cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, indirectamente eso igual te llama, digamos, ¿no? Claro. Porque eso atrae, digamos, Claro. ¿no? Entonces, eh, son factores son miles de factores que, bueno, a simple vista no te das cuenta, digamos, ¿no? Pero todo está psicológicamente para manipularte, digamos, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que eras ludópata? Yo me di cuenta cuando ya me hacía prestar plata. Vos te metes ahí a unas aplicaciones que te prestan plata y te prestan plata por, o sea, te prestan 1.000 bolivianos, pero tenés que pagar 1.300 en una semana, digamos, Ya. ¿no? O sea, y es plata que te la prestan así como si nada, pero te amenazan incluso, o sea, y yo me di cuenta cuando de verdad decía, pucha, ya no quiero apostar, pero seguís apostando, digamos, ¿no? Eh, Vos decís, ya no quiero, digamos, ¿no? Pero seguís cayendo, digamos, te mentís a vos mismo con que esta va a ser tu última apuesta, con que esta va a ser la última vez que te prestás, o esto es lo último que empeñás, pero no es así, digamos, ¿no? Te consume y te lleva a seguir y a seguir, digamos, ¿no? Claro, y supongo que te prestabas plata también de tu círculo. Claro, también creo que hasta ahorita sigo con deudas, digamos, muchos amigos me perdonaron deudas Claro. porque, o sea, entendieron la vieja vida que llegué a tener, digamos, ¿no?
incluso yo nunca creía que iba a llegar a robar y le terminaba robando dinero a mis padres, le terminaba robando cosas de valor. Entonces, el vicio te hace otra identidad, te hace otra persona, digamos, ¿no? Quizás uno empieza creciendo con buenos padres, en una buena familia, pero el vicio te transforma, digamos, ¿no? Lastimosamente. Claro. ¿Y por qué es tan difícil pedir ayuda cuando uno está en esta situación? Mira, esto que dice Santiago me parece súper importante para lo que me preguntabas de cómo es como si tuvieras dos perfiles, ¿entendés? Claro, Cuando vos estás en ese momento de lucidez, por así decirlo, de claridad, y vos decís, ok, ya no lo quiero volver a hacer porque sé que lastimo no solo a mí mismo, ¿entendés? A mi círculo, porque lastimas a todo alrededor que está tuyo. O sea, realmente no es un tema individual, o sea, no es como que puedas vos manejarlo de manera individual, sino que repercute a nivel social de manera muy fuerte. Entonces, en esta claridad que vos tenés, es como que decís, ok, yo no lo voy a volver a hacer, puedo salir de esto y esta es mi última vez, digamos, ¿no? Pero ya en el momento en donde comienza estos niveles ya de la ansiedad, que es este momento clave de la sensación de la abstinencia, porque ahí ya pasamos de que vino por una regulación de un dolor emocional o un vacío de lo que hablamos, pero de ahí viene lo que ya es la dependencia. ya, Y cuando ya estás en esa etapa, ya comienza, cuando lo quieres dejar, viene la sensación de la abstinencia, que ese sí es un malestar muy, muy fuerte, digamos, genera muchísimo malestar en la persona y es en donde comienzas a notar los niveles de ansiedad. Y cuando esto, alguien te genera obstáculos para llegar a esa adicción, digamos, que vos tenés, puedes llegar a lastimar bastante a tu entorno, ¿entendés? Entonces, realmente es como si crearas otra personalidad en ese momento. En la terapia lo tratamos así como que tenemos la mente adicta y la mente limpia, digamos, ¿entendés? En la terapia siempre vemos la mente limpia en donde trabajamos el, sí, ya no lo vamos a volver a hacer y qué podemos hacer y lo trabajamos conscientemente, ¿entendés? Pero el reto está en el momento en el que llega esa abstinencia y ese malestar de lo necesito, ¿entendés? No puedo seguir sin esto. Entonces ya lastimaste a tu entorno y el pedir ayuda es justamente eso de que ya lo lastimé, no me van a comprender y es difícil, ¿entendés? Porque viene mucha sensación de culpa, de vergüenza, de sentirte mal cuando estás en tu momento de necesitar tu adicción, ¿entendés? Entonces, igual un factor anterior a ese es el darme cuenta que realmente es un problema. Esta ilusión de control, de, pucha, yo puedo salir cuando yo quiera, no soy dependiente, no necesito ayuda, está ahí presente bastante, ¿entendés? Y la realidad es que mucha gente termina hasta llegar a tocar fondo para entender que realmente es un problema. Y es por eso que nos cuesta tanto el pedir ayuda, el decir necesito ayuda porque ya escapa de mis manos y no tengo control sobre esto, es realmente mostrar tu parte más vulnerable, de la cual si vos no estás preparado para sentir emociones difíciles, este es el verdadero reto, ¿entendés? Es el mostrarte en tu, o sea, como que totalmente abierto y decir, pucha, lo siento y necesito ayuda. Entonces, ese es realmente el paso más clave, por así decirlo, para poder empezar con el proceso. Y es como lo que decía Santiago, mucha gente puede venir y decirte muchas cosas, pero es la persona que toma esa, como que ese primer paso por sí mismo, que quizás no lo va a darse cuenta hasta que vea las consecuencias, ¿entendés? claro. ¿Y vos, Isa, que has tenido tantos pacientes pasando por esto, llegas a sufrir con ellos? ¿Te llega a marcar? Sí, porque, o sea, obviamente en todo el proceso vos tenés que crear una alianza con la persona, Ya. porque la persona casi siempre, en la mayoría de casos, van a venir por alguien externo, ¿entendés? Entonces, el llegar a conectar con esa persona y decirle, no necesitas mentirme, o sea, porque viene todo este proceso de la mentira dentro de la terapia, es clave, o sea, igual van a tener esta sensación de no te quiero decir la verdad. Y cuando llegas a conectar con la persona, no desde el lado de el simplemente dejar de hacerlo, digamos, justamente que es lo que ya he escuchado de otro círculo, simplemente entender por lo que está pasando, entender que el dolor que siente, la abstinencia que siente en ese momento es tanto el malestar y simplemente conectar desde ese lado, recién es el paso en donde logras como que entender a esa persona y comenzar a trabajarlo con él, con ella, digamos, ¿entendés? Pero ya en ese punto ya conectamos, ya sé Claro. su historia y la realidad es que en la terapia hay mucho abandono. Hay muchísimo abandono de la terapia, salen antes de que el proceso termine, entonces es muy normal el no saber más de la persona en el proceso, ¿entendés? Y obviamente con cada paciente se queda una parte tuya de ese proceso. Entonces, porque vos podés darle 1000 consejos a la persona y en la terapia no es que trabajamos los consejos, trabajamos el ir haciendo ese proceso lo más real y llevadero posible para la persona, desde los pasos más pequeños, En ¿entendés? todos los casos, ¿es necesario que la persona llegue a tocar fondo para realmente sanar?
Yo creo que tiene que ver mucho con la red de apoyo, ¿entendés? Ya. Porque obviamente podés llegar a un punto de adicción en donde realmente ya tocas el fondo y no has podido pedir ayuda, pero hay muchos factores protectores que te pueden ayudar, ¿entendés? Pero la realidad es que muchas veces con ya temas de adicción a altos niveles, si la persona va a tocar fondo, va a salir de la terapia, va a volver, va a lastimar personas, va a pedir perdón, o sea, va a pasar por muchas etapas que realmente lastiman, destruyen a la persona, realmente se sienten dañados y se sienten rotos, ¿entendés? La identidad de sí mismo ya ni siquiera confían en ellos mismos. Entonces, tener a una persona como el terapeuta, digamos, o Ujú. otras personas, como hablábamos del apoyo hasta religioso, que confíe en vos y que capaz sea la única persona que confíe en vos, es algo que te ayuda un poco a poder, o sea, como que elevarte, digamos, y poder confiar de nuevo, crear de nuevo esa identidad de, ok, puedo salir de esto, entonces, tener aunque sea una persona que crea que puede salir de eso. Es muy importante eso para saber cómo tratar a alguien. Pasa que cuando alguien está en una adicción es muy susceptible a ser víctima, digamos, ¿no? Ya él por sí mismo ya se victimiza de cualquier cosa, entonces piensa que cualquier persona que se le acerque o cualquier cosa que le digan va a ser en su contra, digamos, ¿no? Entonces es importante tener un equilibrio entre entenderlo y ser empático con esa persona, pero también no te puedes dejar llevar por la empatía, digamos, ¿no? Claro. Sino que también tenés que confrontarlo y decirle las cosas como son, digamos, ¿no? Ya muchas personas llegan a una edad, digamos, ¿no? De 40 años y lastimosamente siguen con conductas adictivas, pero es porque nunca una persona fue y le dijo las cosas como son, digamos, ¿no? Nunca una persona fue y lo confrontó por pena, digamos, ¿no? O por no querer lastimarlo o por Ujú. vergüenza, sino que vos tenés que también tener ese equilibrio y, o sea, si vos vas y lo confrontás y le decís las cosas como son, que él se dé cuenta de que no es por juzgarlo, ¿no? Sino también por su bien y que también lo lleve a abrir los ojos, digamos, ¿no? Hablemos Claro. de las relaciones de pareja con este tipo de personas que están pasando por esta adicción. ¿Es posible tener pareja en esos momentos? Es posible tener pareja, digamos, ¿no? Pero el primer amor del adicto no va a ser su novia o su novio, digamos, ¿no? Sino que es la droga o tal vicio, digamos, ¿no? Entonces, si alguien es novio de alguien que está en una adicción, no es su único amor, digamos, no es su principal amor él, digamos, ¿no? O sea, primero está el vicio, digamos. Mm. La verdad es que hay mucho desgaste a nivel de las relaciones, Ujú. ¿entendés? No solo a nivel de la pareja, todos, ¿entendés? Ya llega un punto en donde los padres se pueden cansar, la pareja se puede cansar, los amigos se cansan y realmente es muy difícil porque el lograr colocarte en los zapatos de la persona, que es lo que decíamos, no se trata de justificar las acciones, simplemente el hecho de entenderlo es algo que si no has pasado por la adicción, probablemente jamás lo vas a llegar a entender, pero sí lo puedes acompañar, ¿entendés? Ahora, puede ser al costo muy alto de lastimar personas, es cierto, ¿entendés? Es realmente si alguien va a poder acompañar ese proceso, es complicado, ¿entendés? También lo veo desde el lado de las personas que están viviendo con alguien que sea adicto a cualquier tipo de adicción, el círculo es bastante desgastante, ¿entendés? Entonces, sí tiene que ver con que no van a haber palabras ni cosas que podamos decir, es el acompañar el proceso hasta que la persona entienda y pueda comenzar a trabajar por sí misma, ¿entendés? Perfecto. ¿Cuál fue el primer paso que vos diste, Santiago, para poder salir de esto? El primer paso que yo di fue dejar a un lado amistades, dejar a un lado el círculo social, dejar a un lado esa mentalidad más que todo, porque te genera una mentalidad viciosa, digamos, ¿no? Quizás dejas la droga, pero te haces adicto al vape o la nicotina. Dejas el vape, pero te haces adicto al azúcar, a la comida, digamos, ¿no? Entonces, es literalmente tener una nueva vida, digamos. Es que quizás las personas asocian que los adictos ya son personas que están con esto todos los días, pero hay muchísimas personas que lo hacen ocasionalmente y también son adictos y también te llevan a los vicios. Claro, totalmente. Y quizás vemos un amigo que lo hace de vez en cuando, por así decirlo, pero nosotros vemos algo superficial, digamos, Ujú. ¿no? Y no estamos viendo lo que lo lleva a hacer tal cosa, digamos, ¿no? Porque si alguien estuviera sano por dentro, si alguien supiera lo que verdaderamente está haciendo y si alguien supiera sus metas y objetivos personales y cómo quisiera estar él por dentro,
no estuviera en esas cosas, digamos, ¿no? No estuviera metido en cosas que más bien te restan, digamos, ¿no? ¿Pasaste momentos donde quizás vos ya querías salir de esto, pero tenías amistades que te llamaban y te querían incitar a seguir? Sí, lastimosamente sí, digamos, ¿no? Pero a mí me costó ignorar mensajes, me costó perder amistades, digamos, ¿no? Porque literalmente son amistades que solamente las tenía porque hacíamos ese vicio, digamos, ¿no? Que no te Porque, aportaban en nada más. claro, si nos reuníamos era para o drogarnos o apostar o beber, digamos, ¿no? Entonces, y ese era nuestro motivo de la amistad, digamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso, si quise salir ahí era dejar todas esas amistades, empezar a buscar gente que me construya, digamos, ¿no? Sí. Y empezar a conectar espiritualmente, mentalmente, digamos, ¿no? Empezar a crecer porque vos una vez te das cuenta de lo capaz que sos, digamos, ¿no? De lo capaz que sos al estar conectado con Dios, de ese perdón con Dios. Entonces, ya esa vida que tenés atrás, digamos, ¿no? Yo miro mi vida atrás y ni siquiera me la creo, digamos, ¿no? De cuánto he crecido hasta ahorita porque así es como hace el Señor, digamos, ¿no? El Señor levanta con fuerza, el Señor da en abundancia, digamos, ¿no? No solamente cosas materiales, sino sentimentales, te construye verdaderamente por dentro, digamos, ¿no? Qué hermoso. Y sé qué podemos hacer con esas madres que ya no saben qué hacer. ¿Cuál sería el consejo que vos podés darle? Mira, dentro de las posibilidades, obviamente, de las personas, porque estamos hablando de que hay muchos centros para trabajarlo, Ya. pero va a haber mucho este tema de forzar, ¿entendés? Entonces, obviamente puede llegar a un estado de mucha violencia, de mucho dolor, pero si hay la posibilidad de ayudar a la persona en este proceso, digamos, de hacerle ver dentro de un centro, lo ideal sería que la persona pueda decir, ok, sí, necesito ayuda, ¿entendés? Pero capaz no llegamos hasta ese punto y la realidad es que ver a un ser querido pasar por eso y no hacer nada es, o sea, se siente muy, como que muy frustrante, ¿entendés? Y es como si estuvieras atado de manos. Entonces, obviamente nadie quiere forzar a alguien al proceso porque no va a funcionar probablemente, pero estar ahí pendiente es el acompañar, ¿entendés? Si tenés las posibilidades de trabajar con apoyo de otras personas, de gente que se especializa en eso, de apoyo espiritual, es decir, hay muchas áreas en las que se puede llegar a conectar. No te puedo decir que va a ser la solución, pero el estar a alguien pendiente a esa persona la llega a hacer despertar en algún punto, creo. Entonces sí podría ayudarlo, pero la realidad es que la persona misma tiene que llegar a tomar esa decisión, porque es lo que siempre decimos, uno forzado siempre se va a ir. ¿Qué es lo que decía Santiago? Se podía escapar, se podía ir, desaparecer y después volver, ¿entendés? Pero en esa insistencia, el tener una red de apoyo que está ahí y que confía en vos, porque es lo que decíamos, con que tengas a alguien que confíe en que lo vas a poder hacer y que sea genuino y que ya no haya esta decepción que vos mismo tenés en vos, porque es como que ya no cree la persona que va a poder salir de esto, ¿entendés? Y ver que alguien sí cree en eso puede generar algún cambio, o sea, capaz a largo plazo, digamos, ¿no? Pero Entonces sí, sería fundamental quizás en ese proceso tener ayuda psicológica para sí. mantenerse en el proceso firme con la decisión. Sería ideal si la persona quiere, ¿entendés? Porque es lo que yo Ya. te digo, en el proceso de la terapia uno puede mentir, puede dejar de Ujú. ir, puede abandonarla, entonces sí es mucho el tema de la voluntad que tenga la persona, ¿entendés? Pero sí es importante, no te olvides que es como un duelo que la persona hace, lo que decía Santiago, el dejar amistades, dejar rutinas, el dejar hasta trabajos, porque hay gente que se dedica a eso y vive de eso, Claro. ¿entendés? O sea, es realmente darle un giro de 360 grados porque no hay, muchas veces se ha hablado de alguna terapia gradual, pero la realidad es que a veces tenés que cortar de golpe para poder volver a comenzar. Y ese duelo por el que tenés que pasar, que es como que vos decís, es algo malo, debería dejarlo y debería ser fácil dejarlo, no es tan sencillo porque que sepas que no es correcto no lo hace el camino más fácil. Lo tenés claro, sabes que es tus valores, querés mejorar, pero también es un duelo de dejar algo que te generaba gratificación, ¿entendés? Que te generaba esa sensación de sentirte bien por un momento porque estás pasando por muchas cosas. Entonces, sí es todo ese proceso. No es una forma de justificarlo, es simplemente entender que la persona no solo está dejando el vicio y la conducta de consumir o de actuar o de hacer este tipo de cosas, de acciones, sino que también es despedirse de una identidad
que le generaba un nivel de gratificación muy alta que no había conseguido antes en otras cosas, ¿Y la ¿entendés? persona es consciente en ese momento que tiene una doble personalidad? No. No es consciente. Ahora, volviendo a tu pregunta que le hacías Ujú. a Isa, eh, lo mejor para la familia, para solucionar esto, es que la familia tome la decisión de darse cuenta de que el hijo está perdido, de que el hijo está en vicio, digamos, y que entienda que necesitan de ayuda. Muchas veces los familiares, vemos familias, porque el vicio no discrimina. El vicio, tengas plata, no tengas plata, igual se mete en tu vida, digamos, igual entra en familia, igual destruye familia. Entonces las familias muchas veces, por no querer manchar el apellido, por no querer quedar mal, por no avergonzarse, no hacen nada y lo dejan ahí nomás al hijo o al familiar, y ya después cuando llegan las consecuencias, cuando ya llegan consecuencias que no se pueden solucionar, ahí se lamenta la familia, ahí dice, ¿cómo no busqué ayuda antes? ¿Cómo no hice algo? Y es porque por el miedo a manchar el nombre, cuando la familia tiene que aceptar, primeramente, igual que el hijo, es que está en vicio. Porque la familia igual muchas veces no se la cree, digamos, ¿no? Dice, Claro, Pucha, solo está consumiendo", o sea, minimiza eso. Ujú. ajá, minimiza y lo camufla, digamos, no lo deja pasar, pero hay que ir y cortar esto, digamos, ¿no? Y es la familia que tiene que hacerse cargo, es la familia que tiene que buscar ayuda y es la familia que tiene que dar los primeros pasos también, digamos. Claro, Sí. porque es un proceso que la persona no puede salir de esto sola. No se da cuenta. No se da cuenta hasta que entiende todo de la magnitud del entorno. O sea, como que toda la familia está enterada y todos ya no prestan plata, ya no, ya todo el mundo sabe, entonces se da cuenta de que ya no es algo manejable, ¿entendés? Ya. Entonces, la realidad es que obviamente el proceso sí va a empezar cuando esa persona lo comienza a hacer, pero el apoyo de la familia por detrás, el insistir, el buscar ayuda, ese tipo de cosas son las que movilizan a la persona a decir, ok, está habiendo un problema, ¿entendés? Va a haber agresividad, se va a sentir poco entendido, va a haber este tema de no soy un problema, no tengo una enfermedad, y va a haber este tema del daño en las relaciones, pero es parte del proceso, ¿entendés? De que la persona se dé cuenta de que está pasando por este nivel de adicción. Ahora hablemos de las personas que ya están en este proceso, que ya lo aceptaron, que ya están decidiendo cambiar, quizás para motivar un poco. ¿Se puede llegar a curar cualquier adicción completamente? Sí, sí, se puede llegar a curar, pero tenés que empezar por esas áreas que son fundamentales y desde la principal es la espiritual. Ya después llega todo lo demás, se cura por así solo, digamos, ¿no? Claro. O sea, vos tenés que primeramente sentirte perdonado por el único que perdona de verdad, que es Dios, digamos, ¿no? Y tenés que ser transformado por el único que transforma de verdad, que es Dios. Entonces, yo ahorita lo que decía en un principio, que la psicología te dice que el ser adicto es para siempre, digamos, ¿no? No es así, digamos, ¿no? Porque viene Dios y te da una nueva vida, digamos, ¿no? O sea, yo ya no soy adicto, yo aborrezco eso. O sea, veo a alguien y de verdad me duele, digamos, ¿no? Pero ya como que no es mi lucha principal, digamos, Ya. ¿no? O sea, más bien ya no me la creo de haber estado ahí, digamos, ¿no? Porque eso se trata de tener una nueva vida, digamos, ¿no? Claro. La verdad es que es como lo que dice Santiago. Obviamente no hablamos de una curación total, pero no como para pensar que la persona va a regresar y la falta de confianza, sino desde el perfil de que necesitas estar en mejora continua constante, ¿entendés? O sea, necesitas estar consciente de que tenés un perfil que puede ser propenso a recaer en buscar una regulación emocional desde otro tipo de cosas, ¿entendés? Trabajar en tu red de apoyo, trabajar en tu regulación, trabajar en herramientas que te pueden ayudar, trabajar en estos espacios en donde vos puedas curarte, curar, digamos, esto y sanar y perdonarte a vos mismo es fundamental. Pero la realidad es que es algo que se trabaja del día a día y es una lucha constante como cualquier tipo de aspecto que podemos trabajar a nivel emocional, porque necesitas ser consciente, porque a nivel automático posiblemente si nos dejamos llevar por el entorno vamos a terminar cayendo, ¿entendés? Entonces es el ser consciente y estar en el día a día trabajando justamente por ese plan mayor que yo tengo por mí mismo, digamos, ¿entendés? Algo que quiero decir a cualquier persona que esté luchando para salir adelante, digamos, ¿no? Que la adicción te genera miedo, la adicción te genera ansiedad, te genera ansiedad social, digamos, ¿no? Y te mete en una victimización, digamos, ¿no? De que sos vos jugándote con tu propia mente, digamos. Sos vos entrando en un estado de rechazo, digamos, ¿no? Por así decirlo, que
ya en esta sociedad ya no sos bienvenido porque fuiste un adicto y un desgraciado, digamos, ¿no? Entonces es día a día superarte y ganarle a esos miedos, es día a día superarte y ganarle a esas cosas que en un momento te restaban, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que hacer un giro de 360 grados, sí o sí, digamos, ¿no? Porque si ahorita hay gente que quiere dejar la droga, digamos, ¿no? Pero sigue saliendo los fines de semana a boliche, sigue juntándose con las mismas amistades y, o sea, cualquier rato va a volver a caer, digamos, ¿no? Entonces, es ganarle a tus miedos, es de verdad superarte, superar esa, porque esa personalidad que te creaste de ser un perdedor, tenés que superarla, digamos, empezar a ser ganador. Y es ganarte a vos mismo, digamos, ¿no? Ganarte a tu viejo yo, digamos, ¿no? ¿Qué hábitos implementaste vos para cambiar tu estilo de vida? Implementé lo que es el ejercicio, lo que es la lectura. Yo nunca me había leído un libro, digamos, ¿no? Ahora me leo un libro por mes, digamos, ¿no? Implementé lo que es levantarse temprano. Son esos pequeños hábitos, micro hábitos. Yo empecé tendiendo mi cama, empecé haciendo las cosas bien que solamente yo veía, digamos, ¿no? Porque vos empezás haciendo las cosas bien, las cosas pequeñas, y ya después las cosas grandes, automáticamente ya las haces bien, digamos, ¿no? Entonces es empezar lo que vos estás viendo, lo que solamente vos ves, a obedecer, a hacer las cosas bien. Y es a ganarte a vos mismo, digamos, ¿no? A ganarte a ese pensamiento de que yo no quiero hacer tal cosa, pero lo hago porque sé que me va a construir y sé porque que me hace bien y lo hago porque sé que tengo miedo de hacerlo, entonces mato a mi ego y lo hago, digamos, ¿no? Cambiando tu mentalidad. Totalmente, me ven, o sea, vencerte a vos mismo, a esa mentalidad de perdedor y Ujú. esa mentalidad de que es de víctima y esa mentalidad conformista, digamos, Ya. ¿no? Que porque eso te causa el vicio, digamos, ¿no? Te mete en una zona de confort que ya estás cómodo ahí, digamos, ¿no? Ya te estás llenando de dopamina superficial, ya te estás llenando de placer momentáneo, entonces ya estás cómodo, digamos, ¿no? Entonces es un giro total de 360 grados, es implementar buenos hábitos, comida, deporte, buen círculo social, buenas amistades, digamos, ¿no? ¿Llegaste a restaurar el vínculo con tu familia completamente? Sí, sí, la relación estaba totalmente destruida, totalmente lastimada. Hasta ahorita seguimos sanando muchas cosas, digamos, ¿no? Y es un proceso de mucho tiempo, digamos. Es un proceso, pero es hacerlo, digamos, ¿no? No te queda de otra si no vas a seguir viviendo en la vida de miseria, digamos. Porque quizás muchos dejan de consumir una sustancia o dejan de hacer tal adicción, pero la conducta de adicto sigue, digamos, ¿no? ¿Cuál es la conducta de adicto? Manipular, mentir, llenarte de tus propios vacíos, buscar tu egocentrismo y buscar tu propio bien, digamos, ¿no? Y entonces es buscar tu bien familiar, es buscar lo que de verdad te construye, digamos, ¿no? Perfecto. Ya para ir cerrando un poco el episodio, quisiera tal vez que les dejes alguna reflexión o un consejo a estas personas que están pasando por una adicción, que realmente no saben qué hacer, que ya tienen mala relación con todo su entorno, que realmente piensan que no hay una salida. Bueno, decirles que la verdad que la transformación sí es posible, Dios se encarga de eso. Primero hay que buscar a Dios, hay que buscar sanar esa área espiritual, esa área mental y esa mente que nos llevó a esa conducta adictiva. Entonces, sí es posible ser transformado, sí es posible salir adelante, es posible y no te quedes con esa victimización, no te quedes con esa identidad que tenés de que ya dependes de esa sustancia, de ya hacer esa sustancia, sino que es de valiente buscar ayuda, es de valiente el reconocer que lo que estabas haciendo no estaba mal, no estaba bien y de buscar crecer y de buscar salir adelante. También decirles que estoy predispuesto a ayudar a quien de verdad lo desee, a ser de ayuda para cualquier persona que quiera salir de ahí y para mí sería un privilegio hacerlo. Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias también por tener el valor de venir y contarnos tu historia. Vos, Isa, si puedes dejarnos quizás una reflexión para esas madres, para esas personas desde tu punto de vista. Mira, para alguien que esté pasando por eso, yo le diría que no es su adicción,
que puede comenzar a reconstruirse, que los errores o las acciones que ha cometido no lo definen, no la definen y que puede volver a empezar. ¿Entendés? A veces se ve el camino como si realmente ya no hubiera vuelta atrás y mejor continúo porque ya no hay más en dónde avanzar, pero sí hay y que hay personas que están esperando eso. ¿Entendés? Que hay personas que confían en que realmente va a poder volver a reconstruirse, a trabajar en sí mismo, en sí misma y que están esperando. ¿Entendés? Y a las personas que están acompañando en ese proceso, que tengan mucha paciencia, ¿entendés? Que entiendan que esa persona cuando está en el momento de querer esa adicción, de querer ese vicio, se transforma, ¿entendés? Y está lastimando desde la emoción y desde el malestar que está sintiendo, ¿entendés? Pero que no se rindan. ¿Entendés? Que realmente no se rindan en este proceso porque esa persona que está pasando por la adicción los necesita. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla bastante profunda, bastante real, que sé que va a ayudar a muchísimas personas y nos vemos en el próximo episodio de Salud y Bienestar. Gracias.